Muy bien, muy buenas tardes, hermanos. Vamos a retroceder un poquito en Génesis, vamos a ir al capítulo 3, verso primero. Vamos a ver algunas cositas ahí. Génesis 3, 1. Dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta ahí nomás. Al final leímos todo el capítulo. Muy bien. Hemos estado viendo algunas cosas saltadas del Génesis. Me gustaría ver aquí un poco el asunto de la entrada del pecado porque es sumamente importante. La actitud del hombre, la actitud de la mujer, del hombre en general, la obra del diablo y la fidelidad de Dios. Tenemos que pensar que el hombre es una creación distinta a las otras creaciones. Los animales no tenían lo mismo que tenía el hombre. El hombre tenía el soplo de vida de Dios directo en su nariz. En el Génesis siempre habla del aliento de vida. Dice que cuando viene el juicio,
que él iba a matar a todo lo que tenía aliento de vida en sus narices. O sea, él había hecho eso, tenían aliento de vida los animales también, pero a ninguno hizo un soplo directo como él lo hizo con Adán cuando lo creó. A ninguno, excepto al hombre. Entonces, cuando obra con el hombre de esta manera y trata con el hombre, porque aquí no trata con los animales, sino que trata con el hombre, expresa que el hombre es una creación distinta, especial. Nunca trata con los animales, en absoluto. Excepto que Dios pone al hombre como señoreando sobre los animales y sobre todas las cosas, y también se ve un dominio de Dios sobre los animales, un control, cuando los lleva y los acerca a Noé para que suban al arca. Entonces, cierta obediencia tienen los animales con respecto a Dios y también con respecto al hombre, ese señorío que el Señor le dio al hombre. Entonces, todo lo que trata la escritura de aquí en adelante es con el hombre, no con toda la creación, aunque la creación está bajo el señorío del hombre y ha salido de la mano de Dios. Entonces vemos aquí la importancia de esa creación del sexto día, que es el hombre. No los animales, sino el hombre. Pero habiendo Dios puesto a los animales bajo su señorío, aquí aparece una serpiente, que se supone la serpiente debería estar bajo el hombre, no la serpiente sobre el hombre, ni tomando dominio sobre el hombre. Y aquí es donde está el error. El animal toma dominio sobre el hombre. Entonces, todo lo que Dios había hecho, el hombre lo hace al revés. Lo hace al revés. Entonces, escucha al animal y también no obedece a Dios. Hace las dos cosas. Entonces, la culpabilidad total, absoluta es del hombre, porque Dios le había dicho que él tenía señorío sobre los animales. Empezamos, dice así. Verso primero. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, la serpiente tenía una característica especial, pero la serpiente por sí misma no iba a llegar a hacer esto que vamos a ver aquí. Hay un ente aparte, espiritual, que ha tomado dominio de la serpiente. Y sabemos ahora y entendemos que es el enemigo de Dios y el enemigo de las almas, que es el diablo, que es Satanás, que está allí operando a través de la serpiente. Pero la serpiente sigue siendo un animal. Ahora, fíjese que si el diablo se hubiera aparecido como un dios, como un ángel, como una aparición, no sé, especial, quizá los hombres, quizá la mujer o el hombre en general no hubiera respondido a eso, porque en el fondo ellos reconocían un solo Dios. Pero fíjese que el problema aquí fue que ellos volcaron aquello que Dios había hecho. Estaban ellos sobre y como señores de los animales. Entonces ellos no tenían que obedecer a los animales, no tenían que ni siquiera oír su voz. Aquí una serpiente que habla. Entonces por eso hay un ente que está dentro de la serpiente. Y es extraño, pero aquí vemos la capacidad del hombre, porque el hombre, aunque no tenía pecado, tenía la capacidad de pecar. Por eso Dios le ordenó que no comiera de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, porque podría él llegar a pecar. Y el día que comiera, es decir, que pecara, moriría. Entonces dice, la cual dijo a la mujer. Siempre se habla de eso, una serpiente que habla, etc. Pero saben que la serpiente tenía tal capacidad de control, tenía tal capacidad de poder ir, quizá una capacidad incluso hipnótica, que ahora también se ve eso, una capacidad hipnótica que trajo, llamó la atención a la mujer. Y fíjese que eso el hombre también lo tiene, lo mismo que tiene la serpiente, los hombres de este tiempo también lo tienen, la capacidad de hipnotizar, de controlar a las personas. Entonces no es extraño que tengan esa capacidad del diablo, ¿ya? Y que aquí se manifiesta la serpiente, la capacidad de controlar a la persona. Y aquí controla, hipnotiza a la mujer. A veces leemos muy rápido esto y no vemos esos detalles, y uno quisiera que pudiera, porque eso nos va a ayudar a nuestra vida también para poder hablar a otros, y para que otros puedan reconocer que esta es la palabra de Dios,
que es la obra de Dios. Entonces dice, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, se va de inmediato contra Dios. Esa pregunta, esa interrogativa o interrogación se puede también traducir, ¿es verdad que Dios ha dicho? Pero ¿cómo Dios le pudo haber dicho eso? ¿Pero cómo Dios pudo haberle hablado de esa manera? ¿Pero cómo Dios le está restringiendo a ustedes? No, no puede ser. O también se puede expresar, ¿es verdad que Dios les dijo esto? ¿Ustedes conocen esas expresiones o no en el mundo? Pero si el hombre hace lo mismo, para poder cambiar la mentalidad, para poder cambiar la idea que tenía el hombre hace lo mismo, usa los mismos métodos del diablo. Y el diablo lo usa aquí con la mujer por primera vez. ¿Qué cosa? Le hace dudar de lo que escuchó, le hace dudar de la persona que quería el bien para él o para ella, para el hombre, y en este caso que es Dios, le hace dudar. Entonces dice, ¿con qué Dios? ¿Es verdad que Dios les dijo eso? ¿De veras Dios dijo eso? ¿Qué cosa? No comáis de todo árbol del huerto, pero ¿cómo les pudo haber dicho eso? Pero ¿cómo? No entiendo, no entiendo, pero ¿cómo les pudo haber dicho eso? Mire la forma como se acerca la serpiente. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, le respondió, se quedó hipnotizada, le está escuchando a la serpiente, cuando ella tenía que haberle hablado a la serpiente, dice, serpiente, bájate y vete de aquí. ¿Qué te crees? Ella tenía que tenía el señorío, o haber llamado a su marido, mira, la serpiente me está hablando, y Adán haber ordenado a la serpiente que bajara o donde estuviera, que se fuera, y le obedecería, porque Dios le dio esa autoridad, y no pues empieza a oír a la serpiente. O sea, hermano, que el hombre tiene autoridad sobre todas las cosas. Ahora, con más dificultad, pero la tiene. ¿Tiene señorío? Lo tiene. El señorío perfecto lo va a recibir en el Señor Jesucristo que ha vencido. Pero el hombre sigue teniendo eso, la autoridad en el mundo sobre todas las cosas creadas. Entonces, nunca al hombre se le ha quitado ese poder. El problema es que el hombre da vuelta a las cosas que Dios ha dicho, la da vuelta. Entonces dice, y la mujer respondió a la serpiente, empezó a hablar. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bien, perfecto. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Empieza a darle explicaciones a la serpiente. Entonces le dice, ¿es verdad, de veras? No, si Dios no es tan malo. Lo que pasa es que Dios sí nos dio la posibilidad de comer de todo, pero de eso no. Porque el día que comamos de ese, dice que para que no muráis. En verdad Dios había dicho otra cosa. Nunca había dicho que tocándola solamente, ni tampoco dijo que no muráis, sino que el día que del comiere, ciertamente moriréis. Y ese punto es sumamente importante, porque el diablo también sabe, si el diablo escuchó al Señor cuando le habló, si el diablo ya estaba escuchando cuando Dios creó a Adán, y Dios le dijo, le dio la orden esta, el diablo estaba escuchando, sabía perfectamente lo que Dios había dicho, perfectamente, y eso es sumamente importante para ver por qué el diablo, o la serpiente, o el diablo, a través de la serpiente después le dice otra cosa. Lo primero que atacó es que ella le confirmara que realmente Dios le había dicho que podía comer de todos los árboles menos de uno. Y se lo confirmó. Con eso el diablo estaba listo. Con eso nomás. Estaba listo. Dijo, la tengo en mis manos. La tengo dominada. Porque le confirmó lo que Dios le había dicho. Y segundo, le siguió la corriente y habló con la serpiente. El diablo venció al tiro. De inmediato venció. Ya la tenía lista. La tenía lista. La tenía dominada. Porque nunca debió hablar con la serpiente. Nunca, jamás. Entonces dice, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
¿Y por qué le dijo, no moriréis? Porque él sabía lo que Dios le había dicho a la mujer. Y esa palabra, no moriréis, en realidad el término es muy enfático. Entonces dice, ciertamente no moriréis, con toda seguridad no moriréis, no seas tonta, no te quedes con la cosita esa de que qué tendrá el fruto de ese árbol, a lo mejor es tan rico, a lo mejor es especial, no seas tonta, le dijo, le está diciendo la serpiente, o el diablo a través de la serpiente, le está diciendo, no seas tonta, quítate esa duda y come. ¿Por qué Dios te da para comer todo y esa no, y de ese fruto no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de especial? Ciertamente no moriré. Ese es el término, es enfático. Así le responde el diablo. Es extraño que el diablo haya tomado una posición tan opuesta a Dios. Lo que hace el pecado. Saben que no hay que extrañarse que las personas se oponen tanto a Dios. Dicen que Dios es malo, que Dios es mentiroso, que la Biblia no es la palabra de Dios, que Dios se equivocó. Dicen muchas cosas que salen de la boca del mismo diablo. Entonces, no es extraño. En el fondo es la realidad del pecado, pero de ese pecado que es un pecado duro, porque Adán y Eva también pecaron, pero Adán y Eva nunca se fueron de esa manera en contra de Dios. Pero hay unos que toman la misma actitud del diablo, un pecado que es duro, que es firme, que es sólido, en oposición a Dios. Entonces dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, el diablo no le dice que ese árbol tiene un fruto delicioso. No le dice eso. Mira el fruto que a lo mejor no tenía ninguna, a lo mejor a los ojos en ese momento no tenía ninguna cosa especial el árbol. Simplemente había sido eh, indicado por Dios para que no comiera el punto. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hombre previamente no se había dado cuenta de algún modo que él tenía que aprender en su vida a ser obediente a Dios. O sea, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, sin pecado. Pero no era una vida así, sin ninguna obligación. ¿Saben qué uno piensa? Que Adán y Eva tenían la posibilidad de crecer más y más en su vida interna, en su vida espiritual, obedeciendo a Dios hasta el final. O sea, la vida de ellos era una vida de crecimiento, de desarrollo, de obediencia. No era una vida así nomás en un huerto donde comen, donde están ahí todo el día. No, no es así. Y así tampoco será nuestra vida en el cielo. No es que nosotros vamos a estar ahí con los brazos cruzados, mirando a Dios, qué lindo, qué bonito, en realidad, es más bonito lo que Dios dice, qué bonito el lugar, no, vamos a estar siempre en desarrollo, vamos a estar siempre en crecimiento espiritual, creciendo y conociendo y desarrollando, y en cuanto a Dios, y Dios dice que Él va a manifestar constantemente su gracia, o sea, van a haber siempre nuevas y novedosas y grandes manifestaciones de su gracia en el tiempo. Nosotros nos vamos a ir allá a aburrirnos. Entonces, Adán, cuando lo puso a Dios, a Adán y Eva en el huerto, que él preparó previamente para ponerlos ahí en el huerto del Edén, ese huerto que es la delicia, ¿verdad? Esa es la palabra Edén. Entonces, los puso para que ellos pudieran seguir creciendo y desarrollándose en su vida física, labrando la tierra, cuidando la tierra, recibiendo del fruto y también creciendo en lo espiritual, en la obediencia a Dios, escuchando constantemente a Dios. Recordemos que Dios se paseaba por el huerto, es como que caminara, cuando dice que la voz de Dios se manifestaba, es como que caminaba en el huerto. Entonces ellos oían a Dios y ahí estaban ellos, oyendo a Dios y seguramente aprendiendo de Dios y conociendo más y más a Dios cada vez. Entonces ellos estaban en una vida no estática, sino de constante crecimiento. Esa era su vida. Y el diablo lo que quería hacer era cortar eso, no quería que crecieran más, no quería que se desarrollaran de tal manera que llegara un momento en que a la serpiente ni siquiera la escucharan
Entonces el diablo se presentó en su momento preciso en que ellos todavía seguramente no estaban en las condiciones de frenar la tentación, de evitar, de impedir la tentación, porque Él es el tentador. Entonces la vida de Adán y Eva era así, y la de nosotros en el cielo va a ser así, de constante crecimiento y desarrollo espiritual, y en donde nosotros, la gracia de Dios será manifiesta constantemente. No pensemos que íbamos a ir a aburrirnos al cielo. Dice, y vio a la mujer sabiendo el bien y el mal. Entonces ellos pensaban que no sabían el bien y el mal, pero en un sentido sí lo sabían. ¿Cuál era el bien? Obedecer, no comer del fruto. ¿Y cuál era el mal? Comer del fruto. Y punto. Ellos tenían alguna, sin saberlo, tenían alguna conciencia de lo que era malo. ¿Qué era malo? Comer. Entonces el diablo, ¿qué quiso hacer? De lo bueno, malo. De lo malo, bueno. Lo que era pecado, que para ella pareciera bueno. Entonces ella fue tentada. Miren lo que dice, lo voy a leer así rapidito. A veces uno piensa que Adán y Eva eran, no sé, seres especiales, no, igual que nosotros nomás. Lo que pasa es que ellos eran sin pecado, pero eran igual que nosotros nomás. Miren lo que dice, a ver si me recuerdo dónde está. Dice así. A ver si me recuerdo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esto está en Santiago capítulo 1. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es decir, es atrapado como con este asunto de los pescadores, ¿ya? Sí. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es exactamente lo que le pasó a Eva. O sea, nosotros no somos pecadores, pero no somos que estamos pecando a cada momento, pero sí somos pecadores que muchas veces somos atrapados por la tentación y pecamos en nuestra mente y en nuestras acciones. Entonces Adán y Eva eran exactamente igual en ese sentido, y aquí ella fue seducida y fue atraída. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo que era malo, ahora es bueno. Y que era agradable a los ojos. Ahora le encontró una cosa especial que nunca antes la vio. Nunca. Nunca. Miren, disculpen lo que digo. Todas las mujeres son iguales. Todas son iguales. Discúlpenme. Todas son iguales. Todas son iguales. Y es una más bonita que una mujer. Pero cuando el pecado entra, el hombre empieza a ver a una mujer distinta, especial, y la desea. Y peca. Cuando tiene que mirarla como todas las mujeres. Eso somos nosotros. Y la mujer en cuanto al hombre igual. Todos los hombres son iguales. Pero cuando en un momento entra la seducción, ve a un hombre distinto y lo quiere. Y peca. Que no es su marido. Y no es su mujer. Entonces, aquí todos los árboles eran iguales. Pero ahora a ese árbol le encontró algo especial. Ahora era bueno. Dice, agradable, le gustó el árbol. Lo quiere, como sea, lo quiere, es el pecado, lo quiere. Eso es el pecado hace eso. Empieza a atraparlo, seducirlo, y después no duerme, no descansa hasta tenerlo. Eso es el pecado, hasta tenerlo, como sea, tenerlo. El pecado es así. Ahora lo quiere. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, es decir, para ser. Mira el diablo lo que hizo, como la hipnotizó. Pero ¿saben qué? El diablo hace su trabajo, pero el hombre cae solo. El hombre es responsable. Ella se dejó tentar. Entonces dice, y comió, y tomó de su fruto y comió. Listo. O sea, de los pensamientos, de las ideas, del ser atrapada por el pecado, de ser seducida por el pecado, ahora actúa. Y así caen los hombres, así caen las mujeres en los pecados. Y después eso que es malo, que es pecado, ahora es bueno. Por eso pasó eso en Sodoma y Gomorra. Porque lo que era malo
ahora era bueno. De tal manera que ellos querían incluso conocer en lo sexual a los ángeles, a esos varones, porque para ellos lo malo era bueno, ya no era malo, era bueno, y Dios lo destruyó. Entonces lo malo pasa a ser bueno, pasa a ser una costumbre, pasa a ser algo que todos lo hacen, pero Dios es distinto. Y dice, y dio también a su marido, y lo más probable en la idea del original es que su marido que estaba presente, o sea, Adán presenció todo el asunto. Si por eso Adán es responsable, si por eso entró el pecado en el mundo. Porque lo más probable aquí es que su marido no es que estaba lejos y lo llamó, no, estaba presente y cayó igual que la mujer. Y dice, el cual comió así como ella. ¿Por qué comió? Porque vio que no era malo. También él fue seducido. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, fíjese que ellos antes no sentían, no conocían la desnudez, no la conocían, ni siquiera sabían lo que era. Pero es increíble este asunto, cuando el querubín, Lucifer, ¿verdad? Fue creado perfecto y tenía mucha autoridad. Y él era como un comandante de ejército de muchos ángeles. Y su trabajo era proteger el trono, era guardar y proteger el trono. Ese era su trabajo, servir a Dios en ese aspecto. Y era sumamente importante porque en su creación se hizo una tremenda fiesta y sus vestiduras eran esplendorosas. Y el problema de él es el mismo que quiso ahora hacer tragar, hacer caer al hombre de ser como Dios, porque él se enalteció y quiso ser como Dios y tomar el lugar de Dios y sentarse en el lugar de Dios. Y al hombre le traspasó exactamente lo mismo. Y ese ángel que tenía un lugar tan preeminente, tan importante, ahora está condenado. Pero él no ha cambiado. Y es tan tremendo que él defendiendo y cuidando el trono, ahora está a quien protegían el trono, a Dios. Entonces el hombre, que es el representante de Dios en toda la creación, cayó. Y cayó el hombre. Y Adán estaba presente. Miren, escuchar a la mujer, querido hermano, no es el problema malo. No. Lo quiero decir, quiero defender este punto. El escuchar a la mujer no es una cosa mala. No es que no hay que escuchar a la mujer porque Adán escuchó a Eva y miren lo que pasó, no hay que escuchar a la mujer. No, no es así. El problema es siempre escuchar la verdad. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer y haz lo que ella dice. De Sara, en el sentido de que Ismael no podía heredar juntamente con su hijo y que echara a la sierva y que echara a su hijo. A Abraham le dolió porque su hijo ya era grande, tenía 13, 14 años, entonces es su hijo, entonces echar a su hijo, y Dios le dice, no, que no te afecte el escuchar a tu mujer y hace todo lo que ella dice. ¿Y por qué ahí sí escuchar a la mujer y aquí escuchó a la mujer, quedó la cosa mala, y ahí sí tenía que escucharla porque es la verdad? El problema no es la mujer, el problema es decir la verdad. Ese es el asunto. Entonces, Abraham sí debía escuchar a Sara en ese instante, pero aquí Adán no debió haber escuchado a su mujer, porque la mujer estaba, y haber tomado el fruto y comido, porque estaba en contra de lo que Dios había dicho. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces dice, y su marido comió así como ella. Verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cuánto se demoró eso? Nada, de inmediato, porque dice, el día que comieras, ciertamente moriréis, y se cumplió. ¿Y qué le hizo el diablo? De seguro no moriréis, pero murieron. Y la muerte aquí es que ellos se fueron apartados de Dios. Ahora no tienen la misma comunión con Dios. Y lo vamos a ver, dice así. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿A quién le preguntaron? ¿A quién le preguntaron lo que tenían que hacer ahora? Ahora, Señor,
estamos desnudos, ¿qué hacemos? No, no le preguntaron a Dios. Así es el hombre ahora. Ya empezamos al tiro. Primero se dieron cuenta que estaban desnudos. Segundo, tomaron sus propias decisiones, se independizaron de Dios de inmediato. Sus propias decisiones tomaron. No le preguntaron a Dios, estamos desnudos, caímos, ¿qué hacemos? No, tomaron sus propias decisiones de inmediato. Es el pecado. El pecado es independizarse de Dios. El pecado es no tomar en cuenta a Dios. Ahora, el pecado es querer tomar su propio camino. Ellos quisieron tomar su propio camino. Y aquí esto adelantar seguramente, algunos dicen que la forma, la palabra es que se cubrieron desde la cintura para abajo. Pero ¿saben qué? Se independizaron. No le preguntaron a Dios. Entonces, ahí de inmediato empiezan a verse los resultados, las consecuencias de haberse dejado tentar y de haber actuado y llevado a cabo lo que el diablo quería, que era que desobedecieran a Dios. Dice, y verso 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Entonces, por eso la voz es como que Dios está caminando. Y aparece como 2 veces más en la Biblia de esa misma forma, como que Dios camina, y es la voz de Dios. Al aire del día, es decir, hacia el atardecer, cuando está refrescando. Seguramente era una costumbre que Dios cada cierto, en la tardecita iba y hablaba con ellos. Y seguramente le enseñaba, le decía cosas como está bien, está perfecto, le falta algo, no sé, cualquier cosa, pero le hablaba. Entonces ellos estaban en constante comunión con Dios, siempre, hermanos queridos, siempre, directa, de manera directa. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Nunca habían hecho eso, jamás. Algo pasó, algo cambió. Dios lo sabía, sí, Dios sabe todo. Pero fíjense que ellos ahora hicieron algo que no habían hecho nunca antes y ahora sentían algo que nunca antes había sentido. ¿Qué era? Después lo explica. Temor, temor. Tenían temor. Eso es el pecado. El pecado cuando quiere persistir, porque aquí en ellos están súper mal aquí en este momento. O sea, no significa que después siguieron igual, pero aquí están súper mal, están recién cayeron, todo. Entonces, el pecado, ellos cuando quieren mantener su pecado, Dios, el que Dios esté cerca o el que Dios les diga algo, es molesto, les molesta. Por eso los hombres y las mujeres muchas veces no quieren escuchar las palabras de Dios, las cosas de Dios, porque les es molesto. ¿Por qué les es molesto? Porque ellos no quieren las cosas santas. Ellos quieren persistir en su pecado. Y ellos aquí quieren persistir en sus decisiones todavía, en lo de ellos. Todavía quieren persistir en eso. Y dice, después que dice, más Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Es que Dios busca al hombre. Es que Dios quiere hablarle. Es que Dios quiere que ellos se hagan presentes. Es que Dios quiere que ellos lo escuchen. Dios quiere estar con ellos. Pero el hombre en este momento no quiere estar con Dios. Quiere estar lejos de Dios. Quería que se fuera, ojalá que se vaya luego con Dios. ¿Y por qué se escondieron? Porque quería que se fuera, para seguir con lo de ellos. Querían que Dios se fuera. Pero saben, Dios persiste en llamarlos. Porque sabe lo que hicieron. ¿Y saben qué? Dios es tan bueno, es tan fiel y tan amoroso que Dios no los va a abandonar, aunque hayan caído. Mire, cuando le dijo que si comían de ese árbol, ciertamente morirían, nunca le dijo cuando ustedes mueran, olvídense de mí. No quiero saber nada de ustedes. Nunca le dijo eso. Dios persistió. Dios persistió en buscarlos a ellos. Y así busca al pecador de la misma manera. Sigue haciéndolo desde el principio. Siempre lo ha hecho, a pesar de haber desobedecido. Nunca le dijo, no cuenten nunca más conmigo. Nunca le dijo eso. Entonces dice, más Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, hoy estuve en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba el sentimiento del miedo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él sabía, pero Dios sabía todo, pero has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses, está esperando qué pasaba. ¿Saben? Dios usa una forma, el reconocimiento. Es un punto muy esencial, el reconocimiento del pecado. Entonces Dios está esperando a ver qué hace Adán, si reconoce o se va por la tangente. El mundo en este tiempo se va por la tangente. No, lo que pasa es que mi vecino, que mi mamá, que mi señora, y que mi hijo, y que todos somos pecadores, todos somos malos, se van por la tangente. Él
él estaba esperando a dar la respuesta, a ver qué responde. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya, está bien que él, su pecado en un sentido quería compartirlo, no quería caer, no quería morir solo, no quería él caer solo, la compartió, le echó la culpa a la mujer, pero por lo menos reconoció que había comido. Y eso es lo que Dios esperaba, que él reconociera la verdad. Y eso es el reconocimiento del pecado, no el arrepentimiento absoluto, pero el reconocimiento del pecado. Y dice, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Es verdad lo que dijo la mujer? O sea, allí no se arrancaron, sino que dijeron la verdad, con temor, pero la dijeron. ¿Qué cosa? Que él comió y que la mujer le había dado, y aquí que ella comió y que la serpiente le había engañado. Muchos dicen, nosotros buscamos quién echarle la culpa, es verdad, pero aquí los dos reconocieron su pecado, y eso es lo que Dios buscaba, porque él sabía ya brevemente lo que habían hecho. Ahora, ¿por qué no le pregunta a la serpiente qué hiciste? La serpiente ya estaba lista. La serpiente, ¿qué le va a preguntar si él conocía a la serpiente, conocía al diablo ya? No le preguntó, y además, la responsabilidad en cuanto a la creación, a la tierra, fue dada al hombre y no al diablo, que estaba en la serpiente. Entonces, ¿por qué le pregunta al hombre primero? Porque el hombre es responsable. Sobre el hombre caía toda la responsabilidad, o sea, la caída, las consecuencias de la caída del hombre han sido terribles, que el hombre perdió mucho, muchísimo. Entonces, el hombre tenía la responsabilidad, por eso habla con el hombre y con la mujer después. Ahora, el hombre dice que la mujer le dio, pero el hombre es responsable. Ahí no tenía que haber oído a su mujer, ahí no. Y la oyó. Entonces dice, y le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora conocen el engaño. Antes no conocían lo que era eso. Oiga, Adán primero no tenía con quién engañarla. Es primero que nada, pues no había otra mujer, pues. No podía engañarla. Y él tampoco, pues, no podían engañarse. Pero en general, estaba hablando del engaño en ese sentido, pero la mentira, el engaño, el envolvimiento, la triquiñuela, eso no lo conocían. Ahora sí lo conocían, el engaño. Antes no lo conocían. Lo conocían del diablo, que ya en un sentido era maduro en el pecado. Ellos no, pues ellos están comenzando. Tienen temor, conocen el engaño. Eso no lo conocían. Qué hermosa la Biblia. Quizá a veces nos duele ver esto, lo que somos, pero hermosa en el sentido de que nos dice realmente lo que somos y de dónde comienza. Para que no seamos nosotros insensatos y no nos creamos algo tampoco, sino para darnos cuenta que la caída fue una cosa tremenda y que se ha perdido mucho. Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso ya lo vimos la otra vez, en el sentido de que el Dios no le pregunta nada a la serpiente, pero sí le da el juicio a la serpiente. El diablo ya está listo, ya el diablo ya está condenado, así que no hay nada que hacer. Pero sí a la serpiente como aquel instrumento que el diablo usó. La serpiente va a comer polvo, incluso hemos dicho la otra vez, en el milenio. Todos los otros animales serán liberados de eso, pero la serpiente seguirá comiendo polvo. ¿Qué cosa? No que será su alimento, sino que al arrastrarse, por supuesto, va a tragar polvo, pero sus alimentos son otras cosas, pero va a seguir arrastrándose. Eso es lo que es hasta incluso durante el milenio. Pero al diablo no le dijo, tú diablo no le dijo nada. Satanás, yo a ti no, si ya está condenado ya. Está condenado ya. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí el asunto es que dice, entre ti, entre la serpiente y la mujer. Porque hay una simiente de la serpiente que es aquella del diablo, ¿verdad? Que son los que están en contra de las cosas de Dios, y aquellos que, la simiente de la mujer, que expresa
aquella simiente en donde vendrá el Señor y herirá a la serpiente, al diablo, en la cruz, un golpe mortal. Dice que lo aplastará, que lo triturará, esa es la palabra, en la cruz, y el otro le herirá en el talón, y por supuesto provocará la muerte, pero esa muerte va a ser en contra de la misma serpiente. Hemos hablado ya de eso, de que aquí está seguramente el Evangelio. Pero me interesa la mujer y el hombre, lo último, me parece. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, dice, será para tu marido. Es decir, y él se enseñoreará de ti. Entonces, tu deseo será para tu marido, dice, ese deseo correrá detrás, ¿ya? También se expresa como desbordar un deseo vehemente. O sea, la mujer estará ahora, como ahí dejó la embarreta, como ahí se equivocó fuerte, entonces, sabes, mejor tú estarás sujeta a tu marido. Y dice, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, primera vez que aquí se usa la palabra Adán como nombre propio, y al hombre, es decir, a Adán como nombre propio, primera vez que se usa así. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Entonces, en ese sentido, por haber oído la voz de la mujer, en el sentido dice, de haber comido del árbol que había dicho, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, aquí tenemos nosotros el, el juicio para la serpiente, ¿verdad? Tenemos lo que iba a pasar, los cambios que iban a hacer en la mujer. Entonces, fíjese ¿qué pensamos antes de la caída? ¿Cómo sería el asunto del hombre y de la mujer? Una armonía. Así como la armonía de Dios con el hombre, una armonía también el hombre y la mujer, una armonía total, absoluta. Pero ahora, por esta experiencia, por esta causa, hemos dicho que cuando Dios les pregunta a ellos qué pasó, qué hicieron, etcétera, ¿dónde estás tú? Dios sabía todo ya, pero quería escuchar de ellos, lo que ellos decían y respondían. Pero aquí Dios empieza a ordenar las cosas y pone como cabeza al varón en este sentido, por causa de lo que la mujer hizo. Pero también el hombre tiene que ver con su trabajo, con su labor, que seguramente también en el huerto de Edén, que era distinto, era una cosa, pero de gozo trabajar ahí, ahora iba a ser con dolor, con trabajo, con sudor, le iba a costar ahora. Entonces dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso nunca antes se lo había dicho. Entonces, el día que comieron, ahora el hombre muere. Muere por causa de esa desobediencia, muere físicamente, ahora volverá a la tierra porque el polvo fue hecho, de ese polvo fino fue hecho, ese polvo fino, y Dios puso espíritu de vida en él, como ningún otro ser viviente, como lo hemos dicho, pero ahora morirá. Triste, es triste, y esto lo decimos para que podamos entender un poquito más algún detalle. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los bienes. Lo que no le quitó es la multiplicación, es llenar la tierra. Eso no se lo quitó. No le quitó las preñeces, porque le había quitado las preñeces todo, y Adán y Eva, y hasta aquí nomás terminó todo. No, no le quitó eso. Pero su descendencia iba a traer la marca del pecado, todos los hombres. Entonces, ¿por qué le llama Eva? Porque Eva significa vida manantial o significa viviente. Y que ella iba a ser madre de todos. Y que iba a ser, entonces iba a llenar la tierra, eso iba a continuar con la marca de lo acontecido, pero iba a continuar, eso no se cortó, eso no lo quitó. Lo que sí, que el hombre iba a morir. Eso. Hay muchas cosas que uno se pregunta cómo sería si que no hubiera caído, se llenará cuando se llenara toda la tierra, se terminaría.
Dios podría haber, antes de la caída, haberse llenado la tierra y Dios haber cortado el engendramiento y no hubiera habido más niños nomás. Pero cuando se llenaba la tierra no sabemos cómo iba a ser, no lo entendemos. Entonces dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, a pesar de todo, fíjese que Dios se ocupa del hombre, se ocupa de él. Primero lo busca, espera que ellos respondan, que ellos reconozcan lo que han hecho, que lo reconozcan. Es sumamente importante reconocer el hombre reconocer lo que hizo, es sumamente importante para él, porque él les dijo que no lo hicieran y lo hicieron y ahora tienen que reconocerlo y lo reconocieron. Es verdad que el hombre dijo que la mujer me dio y que la mujer dijo que la serpiente lo engañó, ¿verdad? Pero lo reconocieron. Lo segundo, la ocupación de él es que la primera vestimenta no cubría como debía cubrir. Entonces Dios le hace otra vestimenta y lo hace con pieles de las bestias o de los animales. Y seguramente después en adelante uno dice, bueno, ¿y cómo se vestían los demás? Caín, Abel, seguramente ellos aprendieron eso y mataban los animales y le quitaban las pieles. No sabemos si ellos comieron carne. Y si comían, incluso con la sangre, estaba fuera de lugar, porque lo que le habían dado de comer era lo verde solamente. Lo verde, no los animales, no habían sido dados para comer, pero sí, ahora aprendieron que los animales, la piel de los animales les servía para vestirse, y vestirse bien, correctamente. Por supuesto, aquí prefigura la justicia de Dios, porque Dios los vistió. Dios los justifica porque ellos sí creyeron en Dios, sí reconocieron su pecado. Y esto prefigura la justicia de Dios. Eso es verdad. Pero después ellos seguirían seguramente sacando la piel de los animales. Y si se los comían, alguna vez no sabemos, todavía no había ley en contra de eso. No estaba eso bien esclarecido. Y si la comían con la sangre tampoco, porque eso fue dada ese mandato, esa forma, después del diluvio, no antes. No sabemos qué hacían con los animales, pero por lo menos ellos habrían aprendido que la piel era para su vestimenta. Bueno, hermano, hemos visto algunos con detalle. ¿Por qué? Porque ayuda mucho para entender estos puntos. Ojalá que el Señor nos ayude y que Él... Miren, voy a decir, antes de irme, voy a decir lo último. Miren, leamos el versículo, el capítulo 8, el versículo 21. Vamos a leer 2 versículos. Yo voy a decir algo, ¿eh? Ustedes después verán si es correcto o no. Ya a veces me dice cosas que ven. Miren lo que dice. Dice, verso 21 del capítulo 8. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, dice. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, lo primero que el Señor dice algo que quizás nunca él hubiese querido decir, que el hombre es malo desde su juventud. Aquí estamos después del diluvio, y Dios destruyó a todo hombre, excepto a Noé y a su familia, pero destruyó a todo hombre porque era malo desde su juventud. No significa que no hubiera habido creyentes, y después vamos a ver eso, porque había una línea de creyentes de la línea que venía de Noé. Pero los que estaban vivos, aparte de Noé, su mujer, sus hijos, y la mujer de sus hijos, ellos 8 entraron, dice, en malo desde su juventud. Y uno pregunta, ¿por qué desde su juventud? ¿Por qué no dice desde que nace? Yo voy a decir algo que pienso que puede ser y a lo mejor me equivoco. Bueno, pero lo voy a decir. Yo pienso porque Adán no nació de la mamá, sino que fue hecho joven. Me imagino yo, puede estar mal. Pero aquí, desde su juventud, está hablando desde Adán hasta el tiempo del diluvio, ¿ya? Y lo que Dios dice desde su juventud, o sea, desde que Adán fue creado. Es una impresión mía. Veamos en el Salmo 51. El verso 5. Salmo 51, verso 5. Dice así. Aquí pareciera que la comprensión ha avanzado un poquito. Allí dice Dios desde su juventud. Y uno pregunta, ¿por qué no dice desde que nace?
verso 5 del capítulo 51 de Salmo, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso lo dice David. Entonces David ahora en la Biblia hay una comprensión más amplia, parece más cercana de que uno en maldad es formado y es concebido en pecado, o sea, desde que nace. Dios dice desde su juventud, yo pienso que puede ser porque Adán fue creado directamente de Dios, joven, y ahora David comprende que uno desde que nace, o la comprensión que tenía David, desde que nace, uno dice, es malo, en maldad he sido formado, desde que nace uno es malo. Oiga, si todos deberíamos decir, yo soy malo, somos malos, si es malo desde la juventud, y aquí dice, desde que he formado, y en pecado me consintió mi madre. Entonces, el punto es ese, cómo entró el pecado, la maldad, lo que ellos empezaron a conocer y a vivir con eso, qué triste, y que Dios haya tenido que decir eso, que desde la juventud el corazón del hombre es malo, pero Dios estaba allí, lo llama, lo busca, lo viste, y nunca está lejos del hombre, y él manifiesta su amor para con todos los hombres. Muy bien, Señor bendiga su palabra. Hermano José, si puede orar, por favor. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque desde el principio nos damos cuenta que nos debemos a ti, que hemos salido de tu mano y que somos responsables delante de ti, responderte a ti. Queremos rogarte, Señor, por tu pueblo, para que podamos siempre estar cerca de tu palabra, porque el pecado acecha. El apóstol Pablo dice que aunque él quiere hacer lo bueno, ve otra ley que lo lleva al pecado y al final a la muerte. Él habla de la maldad, de lo malo, el apóstol Pablo. Él dice que quiere hacer lo bueno y no puede y hace lo malo. Y lo que no quiere hace. Entonces, oh Padre Santo, nos damos cuenta que hay una naturaleza en nosotros que hemos podido ver ahora de dónde nació, cómo se formó. Y realmente es triste, pero por el otro lado te vemos a ti, que eres justo, que eres bueno, que tú buscas al hombre, nunca lo dejaste, y lo preparaste para poder presentarse delante de ti con esas figuras de piel. Y Señor, siempre tú estuviste cerca para hablar al hombre, en ese momento directamente. A Noé le hablaste directamente, todavía a Abraham también directamente. Y nos damos cuenta que tú siempre has buscado al hombre. Queremos darte las gracias, rogarte por aquellos que aún no te conocen, para que reconozcan su pecado delante de ti. Esa maldad que es propia del hombre, en el corazón del hombre, desde que es formado el hombre y desde que es concebido del vientre de la madre. Padre, queremos darte las gracias que en tu mano, rogarte tu ayuda y hacerlo en el nombre bendito y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, hermano.